Hola, acá estamos de vuelta. Bueno, habíamos visto el modelo agroexportador. El modelo agroexportador al final termina agotándose con la crisis del 30. En el marco de la crisis del 30 es que lentamente de ese modelo va surgiendo el nuevo. Es así que algunos economistas dicen que hay dos etapas, como les comenté antes, y otros dicen que hay tres. Los que dicen que hay tres etapas, como Rapaport, que es el que ustedes tienen como bibliografía, hablan que en la primera etapa, que era más cerrada, la que va de 1930 a 1952, 54, digamos, hay dos etapas. Una que va del 30 al 45, que se la llama de industrialización espontánea. Y la que va del 46 en adelante, al 55, el proyecto peronista. O sea, el primero es una industrialización forzada y el segundo ya es un proyecto de industrialización que existe. Entonces, como nosotros somos un modelo que no produce industria, recuerden cómo era el modelo agroexportador, compraba todo afuera, en determinado momento, con la crisis del 30, dejan de ingresar todos esos bienes importados y hay una demanda insatisfecha que hay que empezar a satisfacer. Entonces comienza a aparecer en la mente de algunos empezar a producir lo que antes importábamos. Por eso se habla de industrialización espontánea, o por necesidad, o algunos dicen también contra la política económica. Entonces es una etapa más cerrada. Piensen que estamos en crisis y después viene la Segunda Guerra Mundial, digamos, en esta etapa que estamos hablando. Es una etapa en donde en nuestro país va cayendo la influencia británica y va empezando a tener más influencia Estados Unidos. Esta industrialización que se da espontáneamente para esta demanda insatisfecha es una industrialización liviana. Es una industrialización que trata de satisfacer lo que es consumo inmediato, lo que es alimentos, lo que es calzados, lo que es textiles, lo que es vestimenta. Algunos talleres, por ejemplo, aparecen algunos talleres pequeños metalúrgicos de repuestos, como para decir que hay una pequeña industrialización, pero las industrias en general son bastante livianas. Estas industrias livianas son las que después van a seguir avanzando y van a ir haciéndose de pequeñas a medianas, ¿no es cierto? Esta etapa que es más cerrada necesita una industrialización. Esta industrialización espontánea da lugar a una industrialización ya definitivamente decidida desde la política. Y eso es en el gobierno del general Perón, que deciden, las fuerzas políticas que componen al peronismo, deciden que tiene que haber una industrialización, una voluntad de industrializar. Esta industrialización avanza, hay en esta etapa más cerrada el impulso al crecimiento lo da el consumo y la inversión interna, y se va avanzando, prácticamente se toman más trabajadores, fundamentalmente se proletarizan capas que estaban trabajando de campesinos, se va formando un conglomerado industrial alrededor de lo que llamamos capital federal, en el primer cordón, el conurbano, después en el segundo, se van armando algunas industrias y hace falta fuerza de trabajo, se va concentrando la fuerza de trabajo en estas industrias. El modelo dijimos que avanza con consumo e inversión interna. ¿Por qué? Porque desde el peronismo se promueve el consumo de masas. Digamos. El consumo de masa es una política típicamente de esta etapa, de una etapa en donde después de la gran crisis mundial todos los países salen a promover estados de bienestar, es decir, consumos de masas, para evitar nuevas crisis, por supuesto. ¿Por qué? Porque si antes hubo una crisis de sobreproducción, para que no haya sobreproducción hay que darle ingresos a la población consumidora, y esta es la clase obrera. Entonces hay que industrializar para generar mayores consumos. Y esta industrialización promueve
este consumo de masa ya desde la década del 40. El problema que encontramos en esta etapa es que después le va a generar una traba al propio gobierno peronista, es que la industrialización se hace a partir de la industria liviana, digamos. Entonces llega un momento que el desarrollo de la industria tiene un freno. ¿Cuál es el freno? Que quieren pegar un salto cualitativo en la industrialización, en pasar a una industria más semipesada, pero ya más globalmente, y ahí se encuentran con el problema que no tienen lo que se llama industria pesada. Como regla mnemotécnica decimos energía y acero, petróleo y acero, digamos. Entonces ahí se encuentra con una traba. De esta primera etapa hemos escrito bastante escrito en la bibliografía, no me quiero extender demasiado. No obstante, esta traba, falla en el desarrollo de las fuerzas productivas, no es un problema solo de Argentina, es un problema también de Latinoamérica. Entonces comienzan a aparecer, a esbozarse en lo que se conoce como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que fue creada por las Naciones Unidas para ocuparse de los problemas de América Latina, casualmente, la idea que después vamos a conocer como desarrollismo. Concretamente, el desarrollismo cepalino que plantea que los países latinoamericanos no tienen ni el capital ni los conocimientos como para desarrollar la industria pesada que necesitan para seguir sus industrializaciones. Por lo tanto, lo que plantean es que venga el capital extranjero, la inversión extranjera directa, que plante la industria pesada en el país, que mientras tanto la industria pesada se va desarrollando, los científicos y los ingenieros y los químicos de cada país van aprendiendo, lo que llaman know-how, para poder hacer su industria pesada, darle facilidades a estas empresas para que vengan y que implanten esta industria pesada, que le enseñen a los países, y esos países, una vez que estas industrias están implantadas, pueden retomar su senda de industrialización en toda Latinoamérica, que ya no es solo el destino de vender materias primas y alimentos, sino también vender productos manufacturados. A eso apunta la industrialización. Entonces el modelo desarrollista intenta ponerse como un modelo de desarrollo latinoamericano. Este modelo de desarrollo latinoamericano se empieza a aplicar, sí. ¿Se cumple en Argentina? No. En Argentina no se cumple. Ahora, ¿viene inversión extranjera directa en Argentina? Sí, viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene en forma de empresa transnacional. Fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente norteamericana, digamos. ¿Y qué trae de industria? Trae la industria fordista. Trae las grandes líneas de producción, las líneas semiautomáticas de producción, las cadenas de montaje. Y estas cadenas de montaje necesitan muchísimo acero y muchísima energía. O sea que si antes nos faltaba energía y acero, ahora hay más demanda de energía y acero y tenemos un déficit mayor en energía y en acero. Entonces, estas empresas tradicionales traen la línea de producción fordista. Esta línea de producción fordista entra tardíamente en nuestro país. Entra más o menos en el año, digamos que podemos decir que se va consolidando 1957 a 1960. Entra las automotrices, las metalmecánicas que producen bienes de consumo durable, lo que se llama línea blanca, y lavarropas, heladeras, cocinas. Ahora, la tecnología que viene no es de primera línea. No se puede fabricar acá heladeras y venderle al mundo. No se pueden fabricar autos y venderle al mundo. La tecnología que viene es de segunda línea. Entonces no es competitiva internacionalmente. Y entonces uno se pregunta, ¿y si no es competitiva internacionalmente? Si lo que queremos es industrializarnos, ¿para qué viene? Viene para vender en el mercado interno. Un mercado interno que tiene consumo de masa, que tiene pleno empleo, que los trabajadores tienen estabilidad,
que hay derechos sociales, que hay asegurado la reproducción ampliada del sistema a través del consumo. Entonces, ¿qué vienen? Vienen a pescar en el estanque, vienen a venderle a toda la amplia población que tiene con qué comprarle. Todos tienen que tener su autito, todos tienen que tener su heladera, todos tienen que tener su lavarropa, ahí vienen a vender, digamos. Pero claro, ahí se genera en esta industria una fuerte demanda de energía y de acero mayor. ¿Cómo se mueve el ciclo en esta etapa? En esta etapa el ciclo hasta 1950, 1952, como dije antes, el consumo y la inversión interna lo empujan. Ahora, la falta de industria pesada, esta traba que se le pone al desarrollo, hace que a partir de mediados de los 50 se comience con un ciclo con oscilaciones. Digamos, lo que vamos a ver como el ciclo de stop and go. Para ver qué es el ciclo de stop and go, tenemos que ver cómo queda conformada la estructura económica. Y la estructura económica queda conformada con dos sectores. Antes tenía uno, el sector agropecuario. Ahora se queda conformada con dos sectores. Un sector industrial, y ahora les voy a dar las características del modelo, a pesar de que está escrito en la bibliografía. Un sector industrial que produce para el mercado interno, que no es competitivo, por lo tanto no exporta, no genera divisas, pero que sí necesita importaciones. Necesita acero, necesita energía, necesita repuestos, necesita insumos, paga los royalties, o sea, el derecho de autor del que hizo esas máquinas. Entonces necesita divisas, pero no las genera. ¿Y dónde se generan las divisas? En el segundo sector. Entonces tenemos un sector industrial y otro segundo sector. ¿Cuál es el segundo sector? El tradicional, el agropecuario. El sector agropecuario exporta bienes salario. ¿Recuerdan, Ricardo? Bienes salario. Exporta alimentos y materias primas. Y al exportar obtiene divisas. ¿Necesita importaciones? No. ¿Por qué? Porque todo lo que necesite para sembrar, cosechar, todo lo que es química para trabajar en el campo, todas las máquinas, todos los rodados, se lo prepara la propia industria local, adentro de nuestro propio país. Desde un tractor hasta un arado. Entonces no necesita importar. Por lo tanto, este modelo de dos sectores funciona la industria con las divisas que trae el campo. Ahora, hay un problema. Cuando hay mucha demanda de bienes manufacturados, la dinámica de crecimiento del sector industrial es mucho mayor que la del sector exportador. Por lo tanto, en determinado momento se hacen falta una cantidad de divisas que el sector exportador no puede generar. Entonces se entra en un problema en el sector externo. No alcanzan las divisas para mantener el desarrollo y el crecimiento y la sustentabilidad del modelo industrial que está puesto en juego. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que equilibrarse esto. ¿Y cómo se va a equilibrar el sector externo? A partir de la aplicación de políticas económicas. Recuerden, estamos en una etapa de gobiernos fuertes, interventores, que tienen mucha presencia en la economía y que hacen política económica. Y acá van a hacer política económica, van a hacer política monetaria, por ejemplo, van a subir la tasa de interés. Las políticas que van a ser las que vimos con Keynes como de enfriamiento de la economía, para bajar la demanda de divisas y aumentar la oferta de divisas. Entonces, si bajo la demanda en el sector industrial, bajo la demanda de importaciones del sector industrial, con lo cual se gastan menos divisas. Si subo la tasa de interés, bajo los proyectos de inversión, otros proyectos de inversión se dejan de hacer, se genera un poco de desempleo, ese desempleo hace que se demanden menos bienes manufacturados, en ese ciclo que ya conocimos porque lo vemos con Keynes. Y por el otro lado, también, además de subir la tasa de interés, que es una política monetaria, una política fiscal sería bajar el gasto público, es decir, que el Estado consuma e invierta menos, que no aumente tanto los salarios de sus trabajadores, que no empiece obras nuevas, que retrase un poquito las que tienen, hasta que se vaya recomponiendo.
Todo esto va a implicar que al bajar los salarios reales demanden menos bienes primarios los trabajadores, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros exportamos lo que comemos. Entonces, en el mejor momento que se consume mucho de lo que nosotros mismos producimos, tenemos poco para exportar, los saldos exportables son chicos y entran pocas divisas. Y es ahí donde se potencia el problema del que estamos hablando. Entonces lo que hay que hacer es tratar de bajar un poco el consumo para que haya más bienes exportables, más saldos exportables. Lo otro es que una tercera política para hacer esto es, además de la política monetaria, la política fiscal, que le di un par de ejemplos nada más, ¿no? De tasa de interés y el de gasto público, bajar el gasto público, la política cambiaria. ¿Cuál va a ser la política cambiaria a aplicar? La devaluación de la moneda. Es decir, se devalúa el peso respecto a la moneda mundial, que en esta época histórica ya era el dólar, digamos. Entonces ahora las importaciones para nosotros se encarecen, por lo tanto demandamos menos importaciones, con lo cual hace falta menos divisas. Pero al demandar menos importaciones porque se encarecen los bienes para nosotros, también si lo vemos del lado del que nos vendía, nosotros aparecemos como vendedores de bienes más económicos que antes por la devaluación. Por lo tanto va a aumentar la demanda de nuestros bienes y vamos a exportar más. Entonces fíjense que todo esto impacta de qué manera siempre, subiendo las exportaciones, bajando las importaciones, para llegar a que el sector externo, que nosotros lo llamamos, ya lo van a leer, X menos M, se equilibre y que vuelva a ser positivo. Y hasta acá el Estado interviene con estas políticas de enfriamiento, políticas que estamos en la etapa del stop. ¿Hasta cuándo llegan estas políticas de ajuste keynesianas? Hasta que se equilibra el sector externo. Y después que se equilibra el sector externo, ya no hace falta hacer políticas de ajuste. Entonces el Estado deja de hacer políticas restrictivas, deja que la estructura económica camine como siempre. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a fomentarse la demanda, va a empezar a aumentar la demanda de bienes manufacturados, va a aumentar la demanda de bienes de consumo, de bienes salario, y va a volver a decaer el nivel de exportaciones y aumentar el nivel de importaciones. Y vamos en algún momento, en este periodo de crecimiento que se llama GO, vamos en algún momento a llegar a otra nueva crisis. Y en esta nueva crisis, ¿qué va a pasar? Lo mismo, como estamos hablando de un ciclo, ¿recuerdan los ciclos que vimos con Keynes? El Estado va a intervenir, va a bajar las importaciones con estas medidas, va a subir las exportaciones hasta volver a equilibrar. Y así pasó hasta el final del periodo, porque nosotros tenemos lo que se denomina, y ahora la llamo con el nombre que se conoce, restricción externa. Es decir, en determinados momentos los dólares que generamos no alcanzan para el desarrollo sustentable de la industria que tenemos. Entonces, en una última cuestión a tener en cuenta, porque esto es absolutamente conceptual, todo lo que les digo después tienen que estudiar. En los momentos de incremento del ciclo, cuando el ciclo crece, el sector agropecuario sostiene la industria, que es el objetivo, mantener la industria sostenida.